Pues es un gusto, familia, verlos hoy aquí. Vemos casa llena y caras conocidas. Y hoy vamos a iniciar con una pregunta y una historia. Yo creo que esta pregunta, muchas ocasiones la hemos escuchado tal vez en algún encuentro, los jóvenes en algún campamento, y nos han preguntado: ¿tú qué harías por Jesús? Y cuando nos ponen esa pregunta en la mesa, siempre todos emocionados, cuando nos emocionamos por primera vez, todos hasta prometemos cosas. ¿Alguna vez ha pasado que cuando estás muy emocionado hasta le dices al Señor: ¿sabes qué, Señor? Yo hoy voy a hacer esto y voy a dejar de hacer aquello? ¿A todos nos ha pasado alguna vez? ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué te pasa por la mente cuando viene eso? ¿Qué harías tú por Jesús? Y para entrar un poquito en contexto, vamos a meternos en la palabra, y quiero que hoy vayamos viendo la historia de un hombre. Yo creo que lo van a reconocer, porque es una de las pláticas más célebres que hay en la Biblia. Es aquel personaje que habla con Jesús, y que hablando con Jesús, él le dice que es necesario nacer de nuevo. ¿Saben quién es ese personaje? Nicodemo. Muy bien, pues acompáñenme la palabra, por favor. Espero que tengan ahí su Biblia, su libreta, y vamos a Juan 3:1, de favor. Y si no, pues aquí en las pantallas están los versículos. Y dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Capítulo 2. Versículo 2. Vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Sabemos que sigue en esta conversación, pero hoy no vamos a hablar de esa conversación, vamos a hablar un poco de Nicodemo y de la actitud de Nicodemo. Sabemos que Nicodemo era un principal entre los judíos. Para poder llegar a ser un principal, un maestro de la ley, Nicodemo, pues tuvo que pasar todo un proceso muy complejo. Aún desde niño tuvo que sujetarse, tuvo que estar en el templo, tuvo que estar conociendo y estudiando la ley de Dios, ¿sí? Y tuvo que ir agarrando fama y conocimiento para poder llegar a ser maestro de la ley. Porque a pesar de que había muchos de que se la vivían en el templo, pero no todos llegaban a ser maestros de la ley. Y cuando llegaba Nicodemo a un lugar, los demás maestros de la ley, los demás judíos, a él lo recibían de una manera especial, porque su voz era importante en las decisiones, en lo que se iba a hacer, en todo era demasiado importante la voz de Nicodemo. Donde llegaba había referencia, porque tenía fama, no solo en ese lugar, sino en cualquier lugar a donde iba se le reconocía de una manera muy especial. Entonces podemos saber que Nicodemo entonces era importante, ¿sí? Y entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Que de pronto, en una ocasión, un principal empieza a haber rumores en la ciudad. Oye, hay un predicador, alguien que anuncia la palabra de Dios. ¿Y qué creen que le tocaba hacer a Nicodemo? Pues a Nicodemo le tocaba ir a ver que esto fuera verdad, y que lo que aquellos que compartieran o decían hablar de Dios, pues hablaran con la verdad, porque ellos eran muy, muy celosos de la ley. Entonces el deber de ellos era ir a ver. Pero Jesús había tomado fama porque no solo hablaba de Dios, sino que con hechos respaldaba que Dios estaba con él. Y eso era increíble, porque uno se levantó, el cual hacía maravillas, y Nicodemo pues no se podía quedar atrás. Fue a verlo Nicodemo, pero no podía ir a verlo como cualquier persona, porque él era importante, todos lo conocían. Entonces me imagino a Nicodemo entre la multitud, tal vez cubierto, no llamando la atención para no dispersar a todos los que estaban escuchando a Jesús, para ver si lo que decían era verdad. Y me lo imagino ahí entre la multitud a Nicodemo. Nicodemo viendo un maestro de la ley,
esperando cualquier cosa para acusar a Jesús. Pero viendo a Jesús, pues se convenció. Tanto así que concertó una cita y llegamos al versículo 2, que dice que este vino a Jesús de noche. Recordemos que Nicodemo era un maestro de la ley. ¿Y cómo le dice a Jesús? Rabí, que significa maestro. O sea que Nicodemo reconoció a Jesús como un maestro, un carpintero, hijo de carpintero de una familia humilde, y lo reconoció como maestro. Y le dice: sabemos que has venido de Dios. Lo reconocía como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Aún reconocía que ni ellos mismos podían hacer lo que Jesús hacía. Él lo reconocía. Había algo en su interior, en su alma, en su espíritu, que reconocía a Jesús. Y vamos a seguir un poquito. Toda esa plática termina con Juan 3:15. Y acompañan sus Biblias, de favor. Terminaba con esta parte: para que todo aquel que en él crea, se refería a Jesús a sí mismo, no se pierda, mas tenga vida eterna. Con esta confesión de Jesús, Nicodemo pudo haber hecho algo. Pudo haberle dicho tal vez a los demás judíos: ¿sabes qué? Vine aquí de noche oculto, pero para ver tal vez quién era Jesús, y pudieron haber apresado porque él era un maestro de la ley, ¿sí? Pero había algo en Nicodemo, que es lo importante y lo que quiero que vayamos viendo. Cuando llegó Jesús a este lugar y empezó a tocar los corazones de la gente, porque eso es lo que hace Jesús: toca los corazones y toca lo más profundo de cada uno de nosotros, y empieza a traer cambios. Lo sabemos, lo hizo en ti, lo hizo en mí, y empieza a hacer cosas maravillosas Jesús en los corazones. Pero ¿qué pasa? Con los religiosos de ese lugar empezó a causar también divisiones. Y vemos en Juan 7:47. Entonces, fíjense, aquí seguimos un poquito. Entonces los fariseos le respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. O sea, ellos se ponían por algo. Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Tenían una idea demasiado grande de sí mismos. Eran orgullosos. Y entonces aquí entra otra vez Nicodemo en el 50. Les dijo Nicodemo: el que vino a él de noche, no dijo que era de él, el cual era uno de ellos, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Nicodemo no quería decir que era él quien le había visitado, quien había tenido un encuentro con Jesús. Mas sin embargo decía, pero a pesar de que no lo confesaba, decía: primero hay que escucharlo. Trataba de que pues no lo apresaran. Pero yo me imagino a Nicodemo. Nicodemo era inteligente y tenía toda la capacidad, pero más sin embargo, a pesar de que sabía la verdad de que Jesús era el Hijo de Dios, no vivía en esa verdad que era Cristo, porque aún le costaba reconocerlo. Y él, con la capacidad e inteligencia como maestro de la ley, podría haber llegado, si hubiera decidido seguir a Cristo, no sabemos, hasta pudo haber sido uno de los apóstoles, ¿no creen? Pero miren, vamos a ver Juan 19:38. Después de todo esto, José de Arimatea, y aquí es la última ocasión que aparece Nicodemo, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo a los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Dice: también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra, de aloes, como 100 libras.
Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas, según es costumbre de sepultar entre los judíos. Sabía Nicodemo que él era Dios, que él era el Hijo de Dios, mas sin embargo había cosas en la vida de Nicodemo que no le permitían seguirlo abiertamente. Había muchas cosas. Imagínate todo lo que había detrás de Nicodemo. Había fama, había reconocimiento, había favores. Él tenía todo lo que cualquier judío hubiera podido desear. Él donde llegaba le daban regalos. Su voz era tan importante, más que cualquier otro, porque era reconocido por enseñar la ley de Dios. Pero había algo que no pasaba en la vida de Nicodemo, y es de lo que quiero hablarte el día de hoy, del arrepentimiento. El arrepentimiento, hay dos tipos de arrepentimiento que yo rescato. Hay un tipo de arrepentimiento que es el que tenía Nicodemo, porque a pesar de que reconocía que él era el Hijo de Dios, pero tenía un arrepentimiento mucho más moralista. Uno que lo llevaba a algo que yo digo el síndrome de si hubiera hecho las cosas, y si hubiera dejado, imagínate a Nicodemo, si hubiera dejado mi cargo de maestro para seguir a Jesús, o si no me hubiera ocultado y negado a Jesús, y sí es un cargo que se viene a tu mente moral y todo esto, lo que a veces a nosotros nos ha pasado. Y si no hubiera hecho esto, las cosas hubieran salido mejor. Y si no esto, ¿cuántas veces nosotros nos hemos preguntado, si no hubiera gastado este dinero, pues mira, ahorita lo tendría y lo hubiera gastado adecuadamente? Híjole, si no me hubiera hecho esto, no me hubiera pasado aquello. ¿Sí? Hay un tipo de arrepentimiento moralista que te lleva nada más a sentir culpa, o que te ayuda a calmar un poco la conciencia para no sentirte mal de aquello que has hecho. Pero ese tipo de arrepentimiento no es lo que busca Jesús, porque ese tipo de arrepentimientos alimentan la culpa, las sensaciones y los beneficios temporales. Y Jesús no busca esto. Jesús busca y hay un anhelo en el corazón de Dios muy grande, que tengamos nosotros en nuestras vidas un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento verdadero, un arrepentimiento diario que nos ayude a tratar los males que hay en nuestra vida, de nuestro cuerpo, alma y espíritu. Quiere nuestro Padre que diariamente estemos siendo transformados por Cristo, y que nos permitamos ser transformados por Cristo. ¿Sí? Y muchas veces ese arrepentimiento lo hemos tomado muy a la ligera, pero el arrepentimiento tiene varias fases, y el arrepentimiento en la vida de un cristiano se nota. ¿Por qué? Porque trae un cambio genuino en la persona, en el corazón del hombre, en su mente y en lo que tiene su alrededor. Entonces es claro ver cuando una persona ha entrado en un caminar con Cristo y ha empezado ese proceso de diariamente tratarse, arrepintiéndose de lo que ha hecho. Y en la Biblia en muchas ocasiones se habla de esto. Lo vemos con Juan el Bautista. Juan el Bautista, él preparó el camino a Jesús, y lo preparó hablando del arrepentimiento a cada persona. Preparaba el corazón de los hombres para que llegaran a Jesús con un corazón arrepentido, un corazón contrito. Vamos a verlo en Marcos 1:4. Fíjense lo que hacía Juan el Bautista. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautizo del arrepentimiento para el perdón de los pecados. Juan estaba preparando el camino.
y predicaba el arrepentimiento. Vemos 2 de Pedro 3:9. Ahí sí, nos acompaña 2 de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Todos procedamos diariamente al arrepentimiento. Aún Jesús lo hacía. Cada que se encontraba a alguien por el camino, Jesús lo hacía y le decía: vete y no peques más. Se arrepentían de sus pecados y les decía: y no peques más. Y eso es el arrepentimiento. Aplica así de sencillo. Es sentirte mal, es sentirte triste por lo que tú has hecho, por lo que yo he hecho, que ofende a Dios, a Jesús y ofende al Espíritu Santo. Lo que estás haciendo que daña al prójimo. Y entonces pedirle perdón a Dios y dejar de hacerlo. Repetimos otra vez. Esto es el arrepentimiento. Sentirte mal, triste por lo que estás haciendo que ofende a Dios, que hace daño a los demás. Pedir perdón y dejar de hacerlo. Y es donde muchas veces entramos en conflicto. Porque si nosotros hiciéramos diario esto, los cristianos seríamos notados en todos lados. Miren, vamos a 2 de Corintios 7:10. Porque la tristeza, 2 de Corintios 7 dice: porque la tristeza, que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Ese es el arrepentimiento, sentirte mal, sentirte triste porque estás ofendiendo a Dios. Pero en muchas ocasiones estamos a veces muy endurecidos, que ni siquiera vemos o ni siquiera en realidad nos duele que estemos lastimando el corazón de Dios. Porque Dios tanto a ti como a mí nos rescató, nos sacó de una vida a muchos complicada, a otros no tanto, pero nos rescató para arrepentirnos y llevar frutos. ¿Sí? Pero más sin embargo, hay otro tipo de arrepentimiento, de la tristeza del mundo, que produce muerte. Pero como les comentaba, el arrepentimiento trae evidencias. Y cuando tú te arrepientes genuinamente, se empieza a notar en todo a tu alrededor. Porque si estamos diciendo que el arrepentimiento es: oye, sé que estoy ofendiendo a Dios, ¿sabes qué, Dios? Perdóname, sé que he estado ofendiendo a los que tengo a mi alrededor, ¿sabes qué? Pido perdón, me arrepiento de verdad, me duele que he hecho mal y dejo de hacerlo. En este caminar con Cristo, ¿cuánta gente no nos hemos encontrado y se sigue después de 5, de 10, de 15 años viviendo exactamente igual? Y dices: ¿es verdad? ¿Crees que no se notarían los frutos del arrepentimiento? Cuando vemos a alguien, si hacía algo que lastimaba a los demás, lo deja de hacer. O alguien que ofendía a Dios con algo, con mentiras, con adulterio, con fornicación, con hechicería, con brujería, con idolatría, con todo aquello que ofende a Dios, pues simplemente lo contrario es dejar de hacerlo. Pero entonces, ¿por qué se sigue dando y por qué seguimos muchas ocasiones en nuestro corazón preguntándonos las mismas cosas? Oye, ¿puedo hacer esto? Oye, ¿puedo hacer lo otro? Oye, pero es que ya lo hice y volví a caer, y pasa otra vez el tiempo y ¿sabes qué? Es que volví a caer y volví a caer y volví a caer y volví a caer y volví a caer. Y es un cuento de no acabar. ¿Por qué? Porque en realidad aquí es donde nos preguntamos: entonces, ¿estamos arrepentidos de nuestra condición
o simplemente entramos en una costumbre, en una religión donde sé que tengo a Dios y Él me tiene que perdonar. Y entramos en este juego. Y entonces será un genuino arrepentimiento lo que tenemos en nuestra vida. Cuando nuestra familia nos ve y dice, ¿sabes qué? Pues dice, y tal vez en la iglesia sí levantamos las manos, pero están mintiendo otra vez. Él le dice, manda al hijo, oye, dile de Coppel que no estoy. Les pasó. El Electra. Pero a todos nos pasa y seguimos alimentando esas cosas. Y es cuando decimos, oye, aún personalmente, tómalo personal. ¿Hay arrepentimiento en mi vida? ¿Lo estoy haciendo diario? Porque todos tenemos un deber y es acercarnos diario con Dios. ¿El deber es de uno o es de todos? Es de todos, ¿verdad? Entonces, si en realidad viviéramos ese deber, que es acercarnos al Señor diariamente, ¿no creen que se notaría en arrepentimiento en nuestras vidas? ¿Creen que nos veríamos tal vez mucho más distintos? Se notaría claro a donde quiera que vayamos. Pero algo importante, y te voy a comentar del arrepentimiento y que tenemos que tener en cuenta en nuestras vidas, y hay algo que nos gusta como ser humanos mucho, y es que nos vean que vivimos bien o que nos vemos bien delante de los demás. Nos encanta aparentar muchas ocasiones lo que no somos o lo que no tenemos aún ni dentro de nosotros. Nos gusta aparentar piedad, nos gusta aparentar que somos buenos, que ayudamos a los demás. Pero más sin embargo, hay algo que pasa en la Biblia y que a mí me sorprende, que si tú lees la Biblia, la tomas desde un principio hasta el fin, ve a sus héroes, ve a sus personajes. Los personajes no ocultaban sus fallos, no ocultaban sus defectos de carácter, no ocultaban lo que eran. Y lo podemos ver, la Biblia lo describe. Moisés fue un asesino, David un adúltero, la esposa de Oseas era una prostituta, Pedro era iracundo, era violento. Aún hay un libro de la Biblia que se llama Lamentaciones, escrito por Jeremías. Imagínense, puras lamentaciones. Pero, ¿qué significa esto? Que ellos ponían todo delante del Señor, tal cual eran. No trataban de ocultar lo que no eran para verse bonitos ante los demás, porque conocemos los defectos de nuestros héroes de la Biblia, ¿no es cierto? ¿Y por qué nosotros tratamos de ocultar y de esconder y de poner tierra a todo ello? Tenemos que ponernos delante de Dios verdaderamente. Entonces tenemos que confesar nuestros pecados y apartarnos. Eso es el arrepentimiento. Confiesas, te duele porque hiciste mal y te apartas del todo eso que sabes que no solamente te hace mal a ti, sino le hacen mal a los demás. Tú quieres vivir, todos queremos vivir una vida diferente, y a veces cuando escuchamos mensajes que nos animan y todo, sí, yo quiero, y nos emocionamos y queremos todo de ello, pero a veces pasan mensajes. Pero te voy a decir una cosa: ¿quieres ser tú, por ejemplo, un esposo distinto, vivir conforme a la voluntad de Dios, que tu esposa note el cambio, que tus hijos vean un varón distinto en casa? Arrepiéntete. Y verás que tú arrepintiéndote de verdad y cambiando tu estilo de vida, las cosas van a ser. ¿Quieres ser una esposa que honre a su esposo, que ame a Dios? Arrepiéntete. ¿Quieres ser un hijo que honre a sus padres, que haga bien las cosas, que tome los caminos del Señor? Arrepiéntete. ¿Quieres ser un siervo en la iglesia
que ame a su prójimo, que ayude a los demás, tenemos que arrepentirnos. Entonces el arrepentimiento es bien importante y es un llamado urgente para todos y cada uno de nosotros. Tenemos que tomarlo en serio porque hay un deber y no lo hemos tomado en cuenta. El mundo está promoviendo cosas, allá afuera están sucediendo cosas y nosotros seguimos igual. Ahorita, por ejemplo, y hay dolor, yo sé, porque allá afuera se están vendiendo cosas. Por ejemplo, simplemente, ahorita en este mes, es un mes que allá afuera, que va contra todo lo que a veces predicamos aquí, que es el arrepentimiento. El arrepentimiento va a destruir tu ego. El arrepentimiento va a destruir tu yo y va a destruir tu orgullo. ¿Sí? Una vez que destruya eso, entonces vas a poder presentarte ante Dios y decir, ¿sabes qué, Dios? Me arrepiento. Pero a veces nuestro orgullo, todo lo que hay en nosotros, porque sé que tenemos una vida, pero somos muchas veces necios. Pero es que yo me he codeado con cierta gente, pero si yo trabajo en esto, pero yo no hago nada. Y empezamos con el pero. Y hay muchas cosas que nos limitan a arrepentirnos genuinamente. El mundo te está vendiendo algo, por ejemplo, este mes, en muchas partes del mundo, casi en todas las partes, todas las marcas, y a donde tú volteas a ver, están promoviendo el mes del orgullo. Le están diciendo a la gente, ¿sabes qué? Tú estás bien así como eres, no tienes que arrepentirte, no tienes que cambiar, todos te tienen que aceptar así como eres, con tus fallos, con todo el paquetito de lo que tienes, así te tenemos que aceptar. Y aún hay leyes que se están promoviendo. ¿Para qué? Para que aceptemos todo eso. En todos lados se está promoviendo todo eso. Que tienes que ser empoderado y todo se trata del yo, y a la gente le dan cada vez más para que se sienta más orgulloso de sí mismo, de sí misma. Está bien, pero quieren que crezca tanto el ego de las personas que al final de cuentas, y aún ahora hay jóvenes que no les puedes decir absolutamente nada, pero es que yo soy así, y dicen que están bien, es lo que se está promoviendo en todos lados, pero Jesús quiere destruir ese orgullo. ¿Sí? Aún otra vez hubo algo que estuve viendo ahí en las redes sociales que sucedió aquí en Pátzcuaro, y hay un grupo de mujeres respaldados por una psicóloga y decían algo que el mensajito me causó un poquito de asombro, porque decía, somos diosas todopoderosas. Y dije, canijo, a tanto puede llegar el orgullo del ser humano, a tanto puede llegar que dices, Dios mío, en verdad, es lo que quiere Cristo. Cristo quiere destruir eso en nosotros para poder acercarnos a Él. Quiere destruir lo que nosotros creemos que es más fuerte para Él poder alzarse en nosotros y que haya el carácter de Cristo en nuestra vida. ¿Sí? Él quiere estar ahí. Él quiere crecer en ti. Porque el que obra, ¿quién es en nosotros? Es el Espíritu Santo. Y decimos que el Espíritu Santo es el que tiene que obrar en nuestra vida. Pero para darle cabida al Espíritu de Dios, tenemos a veces que hacernos a un lado. Si queremos que obre nuestra familia, tenemos muchas veces que hacernos a nuestro lado. Si queremos que Dios esté en medio de nuestros hogares, tenemos que hacernos a un lado para que sea Cristo el que reine en nuestros hogares. Para que Él sea la luz en nuestro hogar, la lámpara que necesitamos para nuestra guía diaria. Que sea Él, no mis ideas, no mi costumbre, no mi tradición, no lo que yo pienso, aunque eso que pienso tal vez lastime a todos los demás. No mis imposiciones, no mi rebeldía, no mi machismo, no mi feminismo, no, nada de eso. Es Cristo el que debe de reinar. Y para hacer eso tenemos que arrepentirnos genuinamente para que Él pueda obrar verdaderamente. Y se tiene que notar. Si tú hoy te duele lo que estás haciendo, si en verdad te duele lo que estás haciendo, te vas a arrepentir ante el Señor.
Y le va a decir, ¿sabes qué? Sé que estaba haciendo mal. A donde voy estoy haciendo algo mal. Estoy haciendo mal en mi casa, estoy haciendo esto mal en mi relación y reconozco que no puedo. Lo siento, Señor, perdóname. Te necesito a ti, que tú tomes el control de mi vida. Y esto no viene solamente para nosotros. Tomamos muy a la ligera. Juan el Bautista lo hizo, pero viene algo más grande. Miren, acompáñenme a Lucas 24:47. Dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ese es un propósito, llevar el arrepentimiento como un estilo de vida, y que lo que tú te arrepientes, que empiece a generar cambios a tu alrededor, que se note. Porque tienes que hacerlo diario, buscar a ti, Señor, diario, y decir, ¿sabes qué, Dios? Necesito que tú me perfecciones, porque yo en mis fuerzas no puedo. Te necesito, Señor. Ayúdame. Arrepiento. Y no solo que quede ahí, sino enseñar a los demás también. Porque eso es lo que debemos de llevar y compartir, para que la gente pueda entender que Cristo quiere salvarles, que Cristo los ama, que Cristo vino por ti, por mí, que busca una vida de gente sencilla, de gente que se disponga a escuchar su evangelio, que se disponga a servirle y a compartir, sea mucho o poco lo que ha recibido en su vida y en su corazón, y que lo comparta. Y ahora, de todo lo que se ha levantado en este mundo, es momento de poder compartir esto, el arrepentimiento para el perdón de los pecados. Pero tiene que empezar como una muestra latente, como una muestra verdadera en nuestra vida primeramente, y compartirla con nuestros hijos, compartirla con los que tenemos más cerca, y créanme, los cambios se van a empezar a notar. ¿Por qué? Porque aquello que dejabas de hacer, hacías, y ahora lo haces. Y entonces va a haber familias cada vez más genuinas, personas cada vez más genuinas. Tenemos que llevar esto. Aún estamos llamados como este propósito a llevar el arrepentimiento. Porque ¿qué hizo Juan el Bautista? Juan el Bautista preparaba el camino para Jesús. Y todos sabemos que Jesús murió, resucitó de entre los muertos, estuvo 40 días y ascendió. Y hubo muchos testigos que lo vieron. Y ahí hubo una promesa de que Él va a regresar. Y esa es la esperanza de nosotros los cristianos, de que en algún momento, hay una buena noticia, Él va a regresar por los suyos. Él va a regresar por los que decidieron arrepentirse, por aquellos que lo decidieron como Señor, su Dios y como su Salvador. Y entonces tenemos que compartir este mensaje porque Él viene, ¿sí? Y este mundo se está desviando cada vez más de Él, porque el mundo hace lo que le parece correcto, y ahorita es ofensivo. Aún en las redes sociales, compartir de Jesús, te bloquean, te censuran, porque el mensaje de Jesús, ¿qué hace? Toma a alguien y lo transforma. Y el mundo no puede aceptar eso, porque ¿cómo vas a cambiar a alguien cuando les estoy diciendo que tienen que ser como ellos quieran ser y creerse lo que quieran creerse? Por eso no les conviene. Y quiero cerrar con este versículo, Apocalipsis 1:7, de favor, ahí si gustan acompañarme. Dice: he aquí que viene por las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. El 8 me encanta. Dice: yo soy el alfa
la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Entonces Él va a venir de las nubes y todos le vamos a ver. Esa es una esperanza. Cristo va a venir y todos le vamos a ver. Pero más sin embargo, lo que viene es tu deber y es mi deber preparar el camino. Y que cuando te encuentre igual como lo hiciste en arrepentimiento genuino, dejando aquellas cosas que te lastimaban y que lastimaban a los demás, que lastimaban el corazón de Dios, y diste un giro totalmente distinto a tu vida. Pero familia en Cristo, yo creo que en muchas ocasiones hemos escuchado esto del arrepentimiento. Yo sé que a veces hasta suena un poco repetitivo, pero tenemos que tomar conciencia, porque una persona arrepentida va a ser como una luz en un faro o en una punta de una montaña que se va a notar, porque va a empezar a vivir de una manera distinta, no por religión, no porque lo están viendo, no por compromiso, sino porque en verdad recibió a Jesús en su vida. ¿Sí? Y eso es lo que deseo que podamos entender el día de hoy. No quiero que sea otra más donde sé que tengo que arrepentirme. Pues sí, todos sabemos que tenemos que arrepentirnos, pero el detalle es que lo sabemos, pero el hecho de saberlo al poder aplicarlo, muchas ocasiones hay a veces hasta un mar de diferencia, un mar totalmente grande. Porque llegamos otra vez y, ay Dios, y perdóname por lo mismo, Dios, pero otra vez. Tiene que haber una diferencia en tu vida. Y tiene que ser notoria. Necesitas dar frutos dignos de tu arrepentimiento. Si no hay frutos dignos del arrepentimiento, entonces no hubo arrepentimiento. Porque pudimos hablar aquí de lo que el arrepentimiento, de la raíz del arrepentimiento, de dónde viene, bla, bla, bla. Pero es mejor, ¿sabes qué? Sé que lastimo a Dios, entonces dejo lo que lastima a Dios, lo que está lastimando a mi familia, y me aparto. Así de sencillo. Y va a haber evidencia. ¿Por qué? ¿Por qué? Y no necesita pasar mucho tiempo. Puede ser el mismo día, puede ser el siguiente. ¿Sabes qué? Tu esposa, tu esposo lo va a notar y va a decir, está pasando algo en esta personita que tengo al lado. Vas a notar a tus hijos diferentes y ellos te van a notar a ti si hubo arrepentimiento, porque tú le estás diciendo a Dios que quieres dejar aquellas cosas que lo lastiman y que lastiman a los demás. Entonces, ¿se va a notar o no se va a notar? Vas a tener a un varón en casa mucho más piadoso, amoroso, acercado a Dios, líder de hogar, dispuesto a levantarse y luchar por su familia, si pasa el arrepentimiento genuino. Y si no, tú lo vas a ver y vas a decir, algo aquí no está funcionando, lo puedo sentir, lo puedo ver, se nota. Igual con tu mujer, mira, ya no está calumniando, no está chismeando, está dedicándose a lo suyo. Algo pasó en la vida de esta mujer. ¿Qué está pasando? Y aún si tu esposa o tu esposo no cree en el Evangelio, aún por tu testimonio del arrepentimiento, va a decir, algo está pasando, yo quiero de lo que esta persona tiene. En tu trabajo se va a notar, porque tal vez ya no hablas de los demás, o ya no mientes, o ya no robas, o ya llegas temprano. Entonces el arrepentimiento va a empezar a dar frutos genuinos. Aún aquí en la iglesia se va a empezar a notar a todo alrededor. Ahora que vivimos en un mundo donde se ha mostrado la violencia como algo, lo vemos en la música, lo vemos en todos lados, lo vemos aquí en la colonia, a diario salen noticias. Ayer escuchábamos una noticia y todos ahí espantados en la noche de que ya se empezaron a escuchar esto, detonaciones. El arrepentimiento aún va a empezar a cambiar esta colonia, va a empezar a esparcirse y va a ser algo en la vida de las personas. Y mientras no lo haya genuino, las cosas van a seguir igual. Pero entonces
Esa es la esperanza en Cristo Jesús y es lo que quería compartirles. Y hagámoslo hoy como una tarea. Nosotros cuando lo compartimos con los jóvenes, también se los digo a ustedes, hagámoslo como una tarea y que no pase de hoy, que no sea como un día que vine a la iglesia y pues me la pasé bien, saludé a los hermanos de la iglesia, pero me fui, me duró un rato la emoción y luego bye bye. No. Hoy haz esa tarea en tu casa. No es un reto, es una tarea. Tú hazlo como una tarea en tu casa y entra y pósate en un lugar secreto con tu Dios. Revisa tu interior y ve aquellas cosas que tú estás haciendo mal, que reconoces que estás haciendo mal, delante de él primeramente, y de aquellas cosas que están lastimando a los que tienes a tu alrededor. Y arrepiéntete de esas cosas. Hazlo, que no pase de hoy, hazlo de ahí. Porque este es el día del Señor, pero es para eso, para poder tomar acción. Por eso era la pregunta de un inicio que harías por Jesús. ¿Tú podrías hacer esto por Jesús? Porque cuando hay un llamado todos decimos amén. O cuando escuchamos algo importante o que todos decimos sí, amén, y nos emocionamos, pero ahora llévate esta tarea. Hazlo. Entra en tu aposento, entra ahí en el baño, donde quiera que estés. Y si tú reconoces, porque tenemos primero que reconocer, nos cuesta reconocer que hacemos mal. Estas 2 semanas a mí me pasó y Dios tuvo que quebrantarme, tuvo que hacerme sentir tristeza para poder llegar a este proceso. Entonces yo espero que también tú, con las cosas que tú estás viviendo, que Dios pueda quebrar todo aquello y entonces puedas meterte delante de la presencia del Señor y puedas exponerle todo aquello. Y que creas que Él va a estar ahí escuchando y que Él va a tomar esas cosas y Él te va a perdonar, como dice 1 Juan 1:9, quien confiesa sus pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. ¿Sí? Y al momento de que salgas de ese lugar, créeme, cuando hayas tenido un arrepentimiento genuino, va a empezar a pasar cosas diferentes. ¿Sí? Entonces, familias, ojalá se lleven esto de tarea y que no lo tomen como algo más, sino que lo hagan. Esto empieza personal y luego se va a ir expandiendo a tu familia, se va a ir expandiendo a tus hijos y se va a ir expandiendo cada vez más si en verdad lo hiciste con el corazón correcto delante del Señor. Muy bien.